¿Sabías que muchos programadores aprenden a escribir código sin entender realmente qué están haciendo? Saltan directamente a frameworks, bibliotecas o lenguajes como si fueran recetas mágicas. Pero, ¿qué crees? Se estrellan en cuanto algo no funciona tal como lo esperaban. El problema, ignoraron los fundamentos básicos. No me malentiendan, no los culpo. Hoy en día hay miles de tutoriales que te enseñan a hacer una app en 10 minutos, pero pocos realmente te explican por qué el código está funcionando, para qué sirven las variables, cómo fluye un programa o qué demonios es un paradigma. En este video vamos a hablar de eso, de lo que casi nadie te enseña, pero que todo buen programador que se respeta debería dominar. Si estás empezando desde cero, cambiando de carrera o simplemente sientes que te falta base, este video puede darte claridad y fijo que este video es para ti. Vamos a ver qué son los fundamentos de la programación. Hablaremos de variables, estructuras condicionales, funciones, paradigmas y muchas cosas más. Todo explicado con ejemplos sencillos y comparaciones que te pueden ayudar a entender mejor de qué carajos estoy hablando, incluso sin tener experiencia previa. Y quédate al final, pues te contaré qué es lo que realmente están valorando las empresas hoy en día para contratar a los programadores y ser parte de alguna empresa tech. ¿Qué son los fundamentos de programación y por qué son tan importantes? Empecemos por lo principal. Los fundamentos de la programación son como los cimientos de una casa. Exactamente, no se ven, no son vistosos, pero todo lo demás depende de ellos. Son los conceptos que te permitirán entender cómo piensa una computadora, cómo le damos instrucciones y cómo esas instrucciones se ejecutan paso a paso. Los fundamentos incluyen cómo almacenar los datos, cómo tomar decisiones lógicas, cómo repetir tareas y cómo organizar las instrucciones para que tengan sentido. Ten en consideración, son universales, es decir, aplican sin importar si estás usando Python, JavaScript, Java o cualquier otro lenguaje de programación. Ahora, ¿por qué son importantes? Porque cuando entiendes realmente los fundamentos, de verdad entiendes qué es lo que estás haciendo. No lo estás copiando nada más, así al azar de Stack Overflow o de ChatGPT. Estás resolviendo problemas con lógica y estás tomando decisiones técnicas principalmente con criterio. El problema es que hoy, con tanta información y con tantos recursos rápidos, la gente quiere ver resultados ya. Hacer una app, hacer un bot, hacer una web, quieren verlo ya funcionando. Y realmente se olvidan de aprender el porqué detrás de cada línea de código. Por ejemplo, si no entiendes cómo funcionan los tipos de datos, podrías pasar horas buscando un error que se habría evitado con una comprensión muy básica. O podrías usar una estructura repetitiva sin saber que hay una mejor manera para hacer esa tarea. Aprender los fundamentos te da principalmente independencia, te hace muy adaptable y te prepara para cualquier lenguaje o tecnología que venga en el futuro, porque los lenguajes cambian, pero los fundamentos se mantienen. Variables, constantes y tipos de datos. Imagina que tu programa es como una cocina. Las variables son como recipientes donde puedes almacenar y guardar tus ingredientes. En ellos puedes poner arroz, luego puedes cambiarlo por lentejas, luego puedes cambiarlo por frijoles y por muchas cosas más. Exactamente eso es una variable. Un espacio en la memoria donde puedes guardar y cambiar información. Ahora bien, una constante. Una constante es como una botella sellada, no sé, de vinagre. Una vez que la cierras ya no puedes cambiar su contenido. Tal vez sí lo puedes cambiar si lo rompes, pero ya no seguiría sirviéndote como al principio. Sirve cuando necesitas asegurarte que un valor nunca va a cambiar. Por ejemplo, el pi, que es una constante, 3.1416, o el porcentaje del IVA que pagas en tu país. Eso es una constante. Tenemos también los tipos de datos primitivos. Básicamente son las diferentes clases de ingredientes que puedes guardar en tus variables o constantes. Dentro de los principales datos primitivos tenemos los números enteros,
que son del 1, o mejor dicho, que van del 0 hasta el infinito, enteros. Tenemos también los decimales, como pi, que es 3.14. Tenemos las cadenas de texto como el famoso Hello World u Hola Mundo que siempre desarrollamos cuando empezamos un nuevo programa. Y los valores booleanos, que solo pueden ser o verdadero o falso. Y aquí es el punto, ¿por qué es importante entender esto? Porque las computadoras son estrictas. No es lo mismo sumar dos números enteros que intentar sumar un número entero con un texto. Sí, tal vez sí se puede, porque al final todos son unos y ceros. Pero entender los tipos de datos a ti te permite evitar errores y escribir, digámoslo así, código más limpio y eficiente. Además, pensar en términos de variables y constantes te ayuda a organizar mejor tu lógica. En vez de repetir valores, puedes darles nombres que tengan sentido. Por ejemplo, puedes asignarle el nombre a precio ítem, descuento por temporada o nombre cliente. Eso hace que tu código sea más legible y sea más fácil de mantener y principalmente entender por otros developers. Flujo de un programa, condicionales y bucles. Imagina que estás en la cocina de tu casa y quieres prepararte algo de cenar. Si tienes huevos y jamón, puedes hacerte un omelette. Si tienes aguacate y pan, puedes hacerte un pan con aguacate. O si no tienes ninguno de esos, puedes comer cereal. Eso es una estructura condicional. El programa básicamente toma decisiones dependiendo qué condición se cumpla. En código, eso se conoce como una sentencia if. Las estructuras condicionales son las que básicamente nos permiten hacer que un programa se adapte. Por ejemplo, como puedes ver, estoy validando si un usuario es mayor de edad. ¿Cómo? Comparando si su edad es mayor o igual a 18 años. Si no es mayor a 18 años, estoy imprimiendo un mensaje indicando que aún es menor de edad. Pero si es mayor de edad, estoy imprimiendo un mensaje que muestra que el usuario es mayor de edad. Bastante fácil, ¿no? Pero como puedes ver, esa simple lógica es lo que hace que las aplicaciones funcionen de forma inteligente. Ahora, pensemos en tareas repetitivas. Si tienes que mezclar una masa, 10 veces, no lo haces a mano cada vez. En este caso, digamos que usas un batidor. En programación, eso se conoce como un bucle, una estructura que repite una acción mientras se cumpla una condición. Existen diferentes tipos de bucles repetitivos. Por ejemplo, tenemos el ciclo for, que es el que utilizas cuando sabes cuántas veces exactamente vas a repetir una acción. Y luego tenemos el ciclo while, que se repite siempre y cuando una condición siga cumpliéndose. Es decir, cuando cambie a falso, ese bucle va a dejar de repetirse. Sin flujos, los programas no tienen inteligencia, solo hacen una sola cosa y se queda hasta ahí. Pero si utilizas condicionales y bucles repetitivos, los programas pueden adaptarse, pueden repetir, pueden probar y hasta decidir. Y eso ya se parece mucho a un ente pensante. Funciones. Hay un libro que dice, divide y conquista. Piensa en una función como en una receta. Tienes los ingredientes, tienes los pasos y tienes un resultado. Cada vez que la necesitas, en vez de repetir todo el proceso, simplemente puedes decir, haz esta receta. Eso, queridos devs, es una función en programación. Una función te permite agrupar instrucciones que hacen una tarea específica. Por ejemplo, si estás haciendo un sistema que calcula precios con impuestos, podrías tener una función llamada calcular precio final, en donde recibas dos parámetros, precio e impuesto. Y cada vez que necesites calcular el precio final, básicamente lo único que tienes que hacer es llamar a esta función. Esto no solo hace que tu código sea más limpio, sino que lo hace más reutilizable. Si un día,
porque el usuario se despertó con el pie izquierdo, cambia la lógica del cálculo, simplemente modificas todo en un solo lugar y listo. Sin funciones, ten en cuenta que tendrías que modificar todo ese mismo proceso o todo ese bloque de código en diferentes partes de un mismo programa o incluso en diferentes partes de diferentes sistemas. Las funciones también te ayudan a organizar tu pensamiento. Si tu programa es muy grande, puedes dividirlo en pedazos lógicos. Cada función hace una cosa y esa cosa la hace bastante bien. Esto es fundamental para tener en consideración cuando desees escalar tus proyectos. Aprender a usar funciones es aprender a pensar como un desarrollador profesional. Dividir, reutilizar y simplificar. Paradigmas de programación. Un paradigma de programación es como una forma de pensar el código. Es una filosofía, es una manera de organizar las ideas y resolver problemas con lógica. No es algo técnico en sí, es más, si lo quieres ver, es un enfoque de cómo tú o cómo muchos resuelven problemas. Imagina que tienes que ordenar tu cuarto. Sí, los developers somos un poco desordenados. Hay diferentes formas de hacerlo. Puedes organizar, no sé, todo por colores, por tamaño, por frecuencia de uso o por la forma que más te guste. Cada forma tiene sus ventajas, dependiendo exactamente de qué es lo que necesitas. En programación pasa exactamente lo mismo. Existe el paradigma imperativo. Por ejemplo, es el más directo. Tú le dices a la computadora paso a paso qué es lo que tiene que hacer. Digámoslo en términos de recetas, es como seguir una receta detallada al pie de la letra. Luego está el paradigma orientado a objetos, que trata de modelar el mundo real. Usa clases y objetos como si tuviera piezas con propiedades y comportamientos. Por eso, este paradigma es muy común en el desarrollo de apps, videojuegos y sistemas complejos. Tenemos ahora el paradigma funcional, que se basa en funciones puras, sin efectos secundarios. Este paradigma es mucho más matemático, muy usado en contextos donde se requiere estabilidad y precisión. Podría decirse que se usa mucho en sistemas financieros o en inteligencia artificial. Cada paradigma tiene su lógica y sus beneficios. Algunos lenguajes te obligan a usar uno en específico, pero muchos lenguajes te permiten combinarlos. Y ahí está la clave. No se trata de casarte con un estilo, sino de elegir la herramienta adecuada para cada problema y la que se adecúa para resolver dicho problema. Si te quedaste hasta acá, recuerda que te comenté que íbamos a hablar sobre lo que las empresas valoran hoy en día en un programador. En estos tiempos, saber usar un framework moderno ya no es suficiente. El mercado está saturado de personas que saben cómo hacerlo, que saben cómo armar cosas, pero no hay tantas personas que entiendan el cómo funcionan por dentro estos frameworks. Y ahí es donde marca la diferencia conocer los fundamentos de programación. Las empresas empiezan a valorar nuevamente cada vez más a quienes tienen un pensamiento lógico fuerte, que puedan razonar sobre un problema y construir una solución clara y mantenible. No importa si es en Python, Java, Go o JavaScript. Lo que importa es que tú sepas resolver problemas. Algo que se valora como no tienes idea es la capacidad de aprender rápido. La tecnología cambia constantemente, así que si alguien domina los fundamentos, puede adaptarse con facilidad a cualquier otro lenguaje o a cualquier otro nuevo entorno de programación. No se queda atado a lo que aprendió hace 3 años, hace 5 o hace 10. Tú tienes que ser un quick learner si quieres, llamémoslo, sobrevivir en el mundo de la programación. Otro punto clave, por contradictorio que parezca, es la comunicación. El programador ya no solo tiene que sentarse y trabajar, ahora tiene que explicar ideas técnicas a otros desarrolladores, a otros diseñadores. Incluso tiene que explicar a clientes y hablar con clientes o inversores, teniendo que ser claros, saber documentar, tener la habilidad de poder hacer preguntas. Eso pesa más
de lo que muchos allá afuera creen. Y por último, la curiosidad. El desarrollador que investiga, que entiende por qué algo falla, que no se queda con lo primero que funciona, ese es el que crece, es el programador que lidera y es el programador que realmente se vuelve indispensable en cualquier lugar, ya seas freelancer o que trabajes para una startup o que trabajes para una empresa multinacional. Si tienes curiosidad, vas a ser indispensable siempre. Tal como viste, programar no es solo escribir código, es entender la lógica detrás de los principios que hacen que ese código tenga sentido, que sea reutilizable y principalmente que sea escalable. Los fundamentos, como variables, condicionales, funciones o paradigmas, no son solo teoría vieja, son el corazón de todo lo que hacemos hoy en día como desarrolladores. Aprenderlos bien te prepara no solo para tu primer empleo, sino para crecer, para adaptarte y destacar en cualquier tecnología que venga. Si estás empezando o sientes que tu base es débil, no te preocupes. Estás a tiempo. De hecho, este es el mejor momento para enfocarte en lo esencial, porque la industria está buscando programadores que piensen, no solo que sepan escribir prompts y que copien código sin saber que están copiando. Si este video te ayudó a ver la programación de una manera más clara, dale like y suscríbete. Se vienen más contenidos como este, donde hablamos de programación, de la verdadera programación, sin complicaciones necesarias y de la mejor manera para que aprendas. Y si alguien te pregunta ¿dónde aprendiste sobre los fundamentos de programación? Recuerda, diles que lo aprendiste con un DevChapin.